Ok. Evitar juicios y preguntas dirigidas. ¿Sí? Ahí sí viene la tele, no han visto los casos de la ley, y los remanentes dicen, profesor, está dirigiendo. Darles ideas. Registrar los resultados pronta y exactamente. Ahora bien, cuando hacemos una evaluación, y eso lo vamos a ver después cuando hablamos de auditoría forense, ¿qué es lo que pasa cuando se detecta un fraude? ¿Qué es lo primero que tenemos que evitar? ¿Qué se les ocurre que, por ejemplo, alguien dice, mire, fíjate que detecté un fraude o alguien te está robando en tu área? ¿Qué es lo que hace el gerente de esa área? Se enoja, lo manda a llamar, le recuerda sus antepasados y todo lo demás. ¿Sí? Ese es el peor de los errores. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que un tonto con iniciativa. ¿Qué significa eso? Alguien que tiene toda la buena intención de hacer las cosas, pero no sabe exactamente cómo hacerlas. Entonces puede dañar la evidencia. Y recordemos que en el tema de fraudes o en el tema de investigación solo tenemos una oportunidad para hacer una entrevista. Si no lo hacemos bien, ¿qué es lo que puede pasar? Podemos dañar o dar información que no necesitábamos darle a la persona y que después él ya lo analiza, ya sabe cómo contestarnos. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar esa iniciativa impulsiva. Por eso debe existir, al igual, por ejemplo, en muchas empresas existe un plan de evacuación. ¿Sí? O no han visto, hay unas empresas donde están los chalequitos, está un casco colgado, para ella saben quién es el que va a pegar el gris y salir corriendo primero. ¿Sí? Les va a decir por dónde salir, hacen las pruebas de evacuación. Lo mismo pasa con los temas de control, fraude, etc. Entonces, tener un plan a quién debo evaluar o a quién debo llamar o cómo debo comunicar la información. ¿Sí? Porque como lo decía Ronald, o sea, si yo vengo y alguien me dice, es que mira, pasa esto, lo otro, ¿qué es lo que pasa ahí? Podemos contaminar la información que estamos, o podemos tergiversar ese tipo de situaciones. Después comenzamos a recibir mucha información indebida y nos comenzamos a complicar. La información proporcionada por un tercero puede ser suficiente en algunas ocasiones, dependerá si les investigamos. ¿Sí? Yo les digo, por ejemplo, nos pasó una vez, estábamos haciendo para una empresa grande una evaluación de clima laboral e incluimos una pregunta abierta, que es algo poco usual en una evaluación de clima laboral. Pero nos funcionó increíble. Casi 30 personas opinaron sobre algo de distintas áreas, explicándonos cómo hacían los fraudes, qué es lo que estaban haciendo, así. En una encuesta de clima, y el primero que se enojó fue el de recursos humanos. ¿Cómo van a hacer esto si una evaluación de clima no es para esto, no sé qué, no sé cuánto? Excelente. Está bien, no es para eso, no se le estaba preguntando eso, pero la gente encontró en esa herramienta una manera de exteriorizar lo que estaba viendo. ¿Sí? Entonces hay que aprovechar ese tipo de situaciones. Y lo interesante es que eran de distintos lugares, de distintas áreas. Ya todo el mundo se había dado cuenta, menos la organización. ¿Sí? Entonces a veces tenemos que, ¿por qué? Pues decía, pero si bien yo tengo una herramienta donde la gente se mete a la intranet de la organización y pueden denunciar. Nos costó $20,000 y ahí pueden denunciar y se denuncia anónimo. Entonces no sé por qué lo están haciendo acá. Excelente. Muéstrenme cómo funciona. Miren, entra a la página del internet. Después mete su clave. Después entra aquí. Después pasa para acá. O sea, vaya que estaba fácil. ¿Vale? Por eso nadie sabía dónde estaba. Por eso no lo habían denunciado antes. No era porque no surgiera la necesidad de hacerlo. Era simplemente la gente no sabía cómo hacerlo. Entonces por eso también muchas veces tenemos que evaluar los canales de comunicación de la organización. O cómo obtener la información. Las pruebas de recálculo. ¿Cómo hacen esas pruebas ustedes en los listados? Vamos a ver si pagaron bien la nómina. ¿Qué es lo que hacemos? Muestralmente agarramos 10, ¿cuántos empleados tenemos en la empresa? Una empresa pequeña, unos 300, 400. Una empresa un poco más grande, unos 1000, 3000. Si hace una empresa un poco mayor, unos 50,000, etc. Y resulta por ahí de que hacemos recálculos selectivos. Vamos a probar con este, paso a otra página, reviso otro, excelente. Por ahí, ¿a qué nos lleva eso? A cometer el error de detección presente que dentro de la masa de datos no revise los que realmente tengan problemas. O el problema, y ese es un tema importante, es que detecta un caso. Mire, de toda la nómina hay un caso donde se equivocaron en el cálculo de los sueldos. ¿Sí? Vengo, lo reporto al Departamento de Recursos Humanos para que haga la corrección correspondiente. Como es un caso aislado, lo identifico como un error. ¿Sí? Y como eso no se ha dado otras veces, de vez en cuando encuentro algunos de esos errores. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si reviso el 100% y ya miro un patrón? ¿Sí? Se los pongo así, lo estábamos haciendo nosotros como una aseguradora y encontramos, por ejemplo, el auditor, ¿qué es lo que revisaban normalmente? Bueno, que el cheque era emitido, que los cheques acumulados pues eran
archivados, etcétera, etcétera. Y encontramos un patrón. Lo interesante es que comenzamos a hacer una revisión de cheques anulados, cuando revisamos el 100% de los datos. Digamos, cada mes se anularon entre 5 y 10 cheques. Excelente. En agosto, pum, se anularon 200. Después, otra vez regresaba a su ritmo normal. En noviembre, 300. Y así. En enero, otra vez se volvió a incrementar. Cada cierto tiempo, o sea, ¿qué es lo que buscan con las herramientas? Buscamos patrones, tendencias, comportamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como le decía Ronald, normalmente esto es un tema, cuando se comete un fraude, comienzan con poquito. Piensan como el tema, bueno, vamos a extraer esto. ¿No se dan cuenta? Probamos con esto. Probamos con esto. Los temas se comienzan a perfeccionar a través del tiempo y se comienzan a masificar. Entonces, cuando sucede eso, el problema es de que si nosotros solo revisamos la documentación y no evaluamos tendencias, puede ser de que por ahí nos estén realizando algún fraude. ¿Sí? Pero lo que estamos buscando es comportamientos. Busquen el tema de la ley de Benford. Esa nos dice con respecto a los comportamientos numéricos. Y para que se entretengan, miren la película del contador, ahí van a encontrar una explicación de la ley de Benford. No sé si han visto esa película, pero no la han visto desde el punto de vista auditor. Por eso les digo, cuando ustedes miren tele, digan que estamos haciendo indagación técnica. Van a encontrar la explicación de la ley de Benford. Para los que lo vieron, está en la parte donde él explica a la niña cómo fue que detectó el fraude, los códigos numéricos. Él está en la sala de reuniones y le explica cómo se hace eso. Esa es la ley de Benford. Y es lo que se sirve de la tele. Ok. Entonces, cuando hacemos la revisión de la prueba, tenemos que ver la validez en base a los criterios que habíamos hablado, lo que ya les había comentado ya Ronald, que es la integridad, la efectividad, cómo se utiliza, cómo lo vamos a utilizar. Y, ahora bien, lo que tenemos que ver es cuáles son las ventajas y desventajas del tipo de información que estamos utilizando, ¿verdad? Cuando hablamos de la información, de la observación como tal, suficiencia para producir información confiable, si solo visualizamos, no establece el derecho de propiedad en algunos casos. En el caso de la inspección de objetos o activos, es que, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo hablo, por ejemplo, de una escritura, o de un bien, o de, mira, es que voy a hacer inventario de vehículos. O sea, 1, 2, 3, 4, 20, ahí están. ¿Sí? Esa es la observación. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Eso me da un razonamiento lógico del inventario? ¿Sí o no? Es que les comento por qué. Porque nos pasó en una empresa que tenía una flotilla de vehículos. Que la auditora decía, mira, voy a hacer auditoría de vehículos. Quiero que los vehículos en tal fecha, en tal auditoría de ese inventario. Llegaba y los contaba 1, 2, 3, 4, están caballos. Check. Excelente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos una inspección más a detalle? Agarramos el listado de los vehículos y resultaba que varios de los vehículos no cuadraban contra los números de serie, ni placa que nos decía. Resultaba que se habían perdido 10 vehículos. Y entonces, cuando había inventario del auditor, él le pedía a unos amigos, como era del interior, que llevaran unos picos, los ponían ahí, los contaban, entonces ahí se los llevaban. Igual que las computadoras. Va a ser inventario de computadoras. Mira, aquí está uno, dos, y tiene el ticket, sí, ahí está el ticket, excelente. ¿No eso basta? No, tenemos que hacer una investigación más profunda. O por ejemplo, alguien dice, mire, yo aquí tengo el servidor B, o C o D. ¿Por qué les menciono tecnología? Porque eso es lo más difícil. Alguien dice, mira, aquí está el servidor, excelente. Mire, por ejemplo, si lo miran en esta máquina, mire, tiene 8 GB de RAM, tiene un disco de tantos teras, tiene excelente. Es un i5 y el mismo sistema les dice cuáles son sus características. Ahora bien, ustedes saben que entre memoria RAM hay distintos tipos de precios. Por ejemplo, hay una memoria RAM que es la marca Papito, puede costar $10 y está la Superman, puede costar $500. O sea, si ustedes miran el sistema, les dice que tiene 16 GB de RAM. ¿De qué precio? Igual el disco duro. Entonces, mire, este tiene 2 teras, o 10 teras, o 20 teras. ¿Cuál puede ser el diferenciador de precio en un disco duro? Imagínense. ¿Cuál puede ser? ¿Perdón? Marca, no, pues si decimos, por ejemplo, olvidemos que yo no puedo ver la marca, lo de esta parte, la capacidad la puedo ver en el sistema, que me dice que tiene 10 teras y este tiene 10 teras. La marca puede ser una, pero ¿por qué la marca? Se los pongo así, si ustedes llevan al mecánico su vehículo y les va a poner unos repuestos originales versus unos repuestos chinitos o coreanos, ¿cuál es la diferencia de la marca?
la garantía, la calidad, en el caso del disco duro, la velocidad. ¿Sí? Este disco duro tiene 10 teras, este tiene 10 teras. Si me quedo ahí, todo feliz. Pero el disco duro que había comprado de 10 teras, que era un servidor, tiene cierta velocidad de lectura y de reacción. ¿Por qué? Porque va a atender muchos usuarios. Y por eso tiene que tener esas características. ¿Qué pasa si la persona me lo vendió y le cambió el disco duro por otro disco duro que tiene la misma capacidad de otra marca, ¿sí? Pero por consiguiente su capacidad de respuesta, no de almacenamiento, sino de respuesta y velocidad es menor? ¿A quién va a afectar? A todo el mundo, porque todo el mundo que accesa a ese servidor va a tener una respuesta más lenta. O el disco duro se va a deteriorar más rápido. Por consiguiente, nos expone un riesgo de ¿qué? De pérdida de información. ¿Sí? Entonces tenemos que evaluarlo todo. ¿Sí? Tenemos que tener una evaluación analítica. ¿Sí? Por eso es que, bueno, ahí está el vehículo, si tiene sus piezas, está funcionando, qué bien. Pero eso es suficiente. Son las piezas originales, no lo son, que ahora hacen de todo. Y esto queda, investiguemos, analicemos. El muestreo estadístico. ¿Cuándo podemos usar el muestreo estadístico? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo hacen ustedes el muestreo? Las pruebas sustantivas, ¿cuáles son? Las que ustedes, ¿qué es lo que decía el marco integral para la práctica profesional? Tenemos dos. Las de aseguramiento, las de consultoría. ¿Aseguramiento qué es? Es el 95% del trabajo del auditor. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Sumo, resto, recalculo, etc. ¿Sí? Excelente. Ok, entonces, ¿ahí debo usar muestreo? Lo uso. ¿Por qué? Porque voy a dar una nómina, sumo, multiplico, son un listado enorme, voy a hacerlo selectivamente. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas suficientes y necesarias para hacerlo sobre el 100%. ¿Debo hacerlo ahí en muestreo, sí o no? No. No. Porque ya tienen toda la información. Tienen toda la información. Pueden hacerlo al 100%. Si quieren usar Excel, usen Excel. Si quieren usar... Hoy por hoy todos los reportes se los pueden generar en Excel o en archivo de texto. Entonces, escojan el formato que quieran y háganlo sobre el 100%. Si hacen una fórmula en un Excel, en un registro, en una línea, y tienen 100.000 copy-paste para abajo, es un papelado o no. Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer por el 100%? Les pregunto. ¿Por qué no me sé todas las fórmulas? Metan su curso de Excel. No, yo sí lo doy, pero miremos. Entonces, ese es el tema. ¿Cuándo vamos a hacer muestreo? Cuando tenemos que hacer verificaciones documentales. Porque no podemos ir a verificar el 100%. Ahora bien, el tema es el siguiente. El muestreo se va a reducir cuando yo en las pruebas sustantivas aplico el 100% y ya solo me salen ¿qué? Inconsistencias. Entonces voy a revisar el 100% de qué? De las inconsistencias. ¿Sí? Este es el propósito del tema del muestreo. No es hacerlo, y por eso se echaron un curso completo de muestreo, de estadística. Ok, vamos a saltarme esto porque quiero entrar a temas. Este marido está más textual, lo vamos a tener ahí dentro de la presentación que se las van a estar subiendo a la página de estudiantes de la nueva generación. Lo que sí les recomiendo es que lo lean, por eso no nos da tiempo a todo esto. Tal vez terminando todo esto, en el marco internacional para práctica profesional, que ya lo van a tener, es la norma 2330, ahí se los van a poner para que la descarguen. Ahí van a encontrar en esta explicación específica de qué necesitan sobre la evidencia, que sea suficiente, fiable, relevante y útil. ¿Qué significa que sea útil? ¿Sirve para qué? Para demostrar el hecho que estamos investigando, ¿sí? O el error, la anomalía o lo discrimina.